Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al acto de investidura como doctora honoris causa de la doctora Mirenchu Corcoy Vidasolo. En primer lugar, le cedo la palabra a la vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, la doctora Silvia Nona. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos. Y la verdad que para mí es un honor participar de esta ceremonia en la que se va a distinguir con el título de doctora honoris causa a, y yo voy a decir su nombre completo, María Luisa Corcoy Vidasolo. Una jurista que ha influido notablemente en la enseñanza, en la formación, tanto del derecho penal, desde lo doctrinario como lo práctico. Y esto lo ha hecho en España, en América Latina y especialmente en Argentina. La doctora Corcoy ha mantenido una relación constante con nuestra facultad, con visitas periódicas y sumamente agradables, pero su papel ha sido decisivo en la formación de generaciones de penalistas, no solamente latinoamericanos, españoles, sino, insisto, argentinos, que hacían esa maestría que ella dirige con maestría, organizada por la Universidad de Barcelona y por la Pompeu Fabra. Para muchos docentes de nuestra facultad, ese programa fue un verdadero puente académico y yo quiero agregar humano. No la conocía a la doctora, pero la he conocido a través de referencias de docentes de distintas edades que tienen tanto para agradecerle a Mirenchu, como la llaman, y a partir de hoy también, que he tenido el placer de conocerla personalmente, será Mirenchu para mí también. Ella ha marcado un rumbo y enseñanzas con muchísima generosidad y, como les decía, formó y acompañó a tantas personas, y la verdad que puedo decir que, por lo que me han comentado, con una calidez que va a permanecer imborrable. Mirenchu promovió incluso modificaciones en los planes de estudio que permitieron articular el derecho penal con el procesal penal y así favoreció también una enseñanza más integral, crítica y situada. Gracias a esta escucha activa de parte de la doctora, se ha enriquecido la dogmática jurídica penal, y yo diría que la española, con lo que hemos podido llevar o ella receptar de quienes se formaron desde Argentina. Además representa, sin ninguna duda, un compromiso con la universidad pública. En este momento, para nosotros, algo tan importante, tan caro, y que agradezco a Mirenchu lo que conversamos hace un rato, e incluso habernos dicho que mañana va a tratar de sumarse de alguna manera a nuestra marcha. Aprovecho para comentarles que a las 13 estamos reuniéndonos en las escalinatas de nuestra facultad para marchar, como ya lo hemos hecho. Bueno, y sin ninguna duda hay un intercambio entre la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Barcelona, con tantísimas experiencias. Y ambas instituciones, unidas por convicciones comunes, entre ellas la necesidad de ser públicas, ambas instituciones encontramos en Mirenchu una interlocutora de nivel y, como les decía, muy comprometida, tan amena, tan agradable, tan amable. Bueno, creo que conferir este merecidísimo título de doctora honoris causa de la Universidad de Buenos Aires
a Mirenchu es también rendir homenaje a ese lazo tan fecundo y a la historia que hemos compartido entre las instituciones. Muchas gracias, Mirenchu. Tiene la palabra el profesor doctor Daniel Pastor. Muchas gracias, Micaela. Tener la palabra es un decir, porque realmente no tengo muchas palabras con esta voz. Por eso no puedo hacer la laudatio de la calce, o laudatio, para decirlo en un latín más romano. La va a hacer Gonzalo. Pero quiero decir algunas pocas cosas hasta donde lo permita mi gastada cuerda vocal izquierda. Agradecer ante todo a Mirenchu. Muchas gracias, Mirenchu. A Gonzalo, que se puso al hombro poder llevar adelante esto. No sé cómo hiciste. A los colegas y discípulos de Mirenchu que han venido a su costo de Uruguay, de Brasil, de Perú, de Chile. Muchísimas gracias al público presente. Lo de Mirenchu con la Universidad de Buenos Aires fue amor a primera vista. Y como todos sabemos, el amor es un trabajo. Y ella ha trabajado mucho en esta relación con la Universidad de Buenos Aires, formando a nuestros egresados que han vuelto aquí y hoy son docentes de lujo. Gracias al perfeccionamiento que obtuvieron con Mirenchu en Barcelona. Así ha sido también con otras universidades de Argentina, la Universidad Austral, la Universidad Nacional de Cuyo y con muchas universidades de Latinoamérica. Es un verdadero lujo. Silvia ha destacado eso. Gonzalo va a destacar méritos académicos que hablan del merecimiento que tiene convertirla hoy en alguien más del Colegio de Doctores de la UBA. Que eso fuera conferido fue fácil por tus méritos. Tanto el Consejo Directivo de la Facultad como el superior de la universidad inmediatamente resolvieron concederte este título. Incluso me preguntaron por qué tardamos tanto. Hasta ahí llegó lo fácil. Después todo fue complicado. Tuvimos que postergarlo varias veces. Incluso en esta ocasión, primero me enfermé yo. Hasta Mirenchu ha tenido, perdona la infidencia, un problema de salud por el cual no debería estar aquí. Y está en contra de la opinión de toda su familia. Pero, parafraseando al presidente Kennedy, estamos aquí no porque fuera fácil, sino porque es muy merecido. Muchas gracias. A continuación, el doctor Gonzalo Miranda pronunciará la laudatio académica. Buenas tardes, autoridades presentes, colegas, profesoras y profesores, estudiantes, amigas y amigos. Es para mí un enorme honor tomar la palabra en esta jornada tan significativa,
Agradezco profundamente a la Facultad de Derecho, a sus autoridades y a quienes colaboraron con tanto compromiso en la organización de este evento. Especialmente al profesor Dr. Daniel Pastor, quien fue el ideólogo e incansable compañero en esta empresa que hoy llega a su día más feliz. Agradezco además a la profesora Mirenchu Corcoy Vidasolo por permitirnos homenajearla con la calidez y la profundidad que su trayectoria merece. Este acto académico no solo es un reconocimiento institucional, sino también un gesto colectivo de gratitud por su legado intelectual, su generosidad docente y su presencia constante en el desarrollo del pensamiento penal contemporáneo. La posibilidad de ofrecer esta laudatio representa además un privilegio personal. Como estudiante, como docente y como integrante de una comunidad jurídica atravesada por su obra, me siento parte de una red que Mirenchu ayudó a tejer con rigurosidad y compromiso. Hablar de su recorrido es, en cierto sentido, hablar también de quienes nos formamos con sus textos, con sus clases, con su ejemplo. Por eso, más que una enumeración de logros, lo que intentaré compartir es una celebración de una manera de hacer derecho, de enseñar y de pensar en profundidad los dilemas que nos interpelan desde el derecho penal y desde la vida. Permítame comenzar esta laudatio con una mención que para muchos de nosotros tiene un valor entrañable. Me refiero al ya mencionado máster en Derecho Penal y Ciencias Penales, que durante ya 3 décadas la profesora Mirenchu Corcoy Vidasolo ha coordinado, ha codirigido, junto con otros referentes indiscutidos del pensamiento penal. Ese máster conjunto entre la Universidad de Barcelona y la Universidad Pompeu Fabra no solo ha sido y sigue siendo un espacio de formación rigurosa, sino también un verdadero semillero de vínculos humanos e intelectuales que se proyectan a toda Iberoamérica. Muchos de los que hoy estamos aquí, en calidad de alumnos, colegas o simplemente lectores de su obra, hemos sido en algún punto formados o tocados por ese espacio que ella ayudó a construir y sostener con generosidad y excelencia. Algo que muchos de nosotros recordamos con afecto son aquellas tardes intensas en la Facultad de Derecho de la Avenida Diagonal, en Barcelona. Allí Mirenchu no solo hablaba, también nos escuchaba con atención cuando exteriorizábamos nuestras preocupaciones jurídicas, marcadas por las tensiones de los sistemas de justicia en América Latina. Y lejos de encerrarse en esquemas preestablecidos, supo adaptar los programas del máster para permitirnos, como decía la vicedecana, estudiar de forma integrada el derecho penal sustantivo y el procesal, la criminología y las políticas públicas, reconociendo nuestras trayectorias jurídicas sin condescendencia, con apertura real. Esa capacidad de escucha activa y de reconocimiento institucional, a la vez, ha dejado una huella profunda en nuestras vidas académicas. En una sociedad que a veces olvida el valor del pensamiento crítico y la formación humanista, las universidades públicas siguen siendo uno de los pocos lugares donde se cultiva la duda, la profundidad, la discusión informada, el trabajo colectivo. Y dentro de esas universidades hay nombres que no solo representan una trayectoria académica, sino también una forma ética de habitar el conocimiento. El de Mirenchu Corcoy Vidasolo es sin duda uno de ellos. La obra de Mirenchu es vasta, profunda y rigurosa. En los paneles anteriores hemos escuchado mucho sobre los distintos temas en los que ella se especializó y nos enseñó. Aborda temas centrales del derecho penal moderno con una mirada sistemática, garantista y a la vez comprometida con la realidad. Y sus contribuciones no se limitan a un plano teórico. Han ayudado a formar generaciones enteras de penalistas que hoy enseñan, investigan y litigan con una huella clara de su pensamiento. En el corazón de su obra se encuentra su concepción de la teoría del delito, que Mirenchu aborda desde una estructura clásica, sin perder de vista las exigencias contemporáneas de un derecho penal limitado y respetuoso de los derechos fundamentales. Para ella, el delito no puede reducirse a una fórmula técnica. Es antes que nada una intervención excepcional del Estado que solo se justifica cuando hay una afectación real y grave a un bien jurídico. Este enfoque evita tanto el formalismo vacío como las derivas expansivas del sistema penal. En el marco de esa teoría,
Mirenchu se convierte en una de las voces más relevantes en el desarrollo de la imputación objetiva o la imputación normativa. Su lectura combina precisión conceptual y sensibilidad normativa. No todo resultado causal debe imputarse penalmente, solo aquel que representa la concreción de un riesgo jurídicamente no permitido, creado por el sujeto y dentro del ámbito de protección de la norma. En este punto su pensamiento actúa como barrera contra los excesos de la imputación automática y a la vez permite atribuir con justicia aquellas consecuencias que verdaderamente derivan de una conducta reprochable. Otra de sus grandes contribuciones ha sido en el estudio del delito imprudente, una de las figuras más complejas y a menudo descuidadas por la dogmática. Mirenchu aporta claridad al diferenciar el riesgo permitido del riesgo prohibido y al exigir que el resultado lesivo sea una manifestación previsible y evitable de ese riesgo concreto. Su aporte permite delimitar con justicia la responsabilidad penal en contextos de negligencia, sin caer en automatismos ni en diluciones indebidas del principio de culpabilidad. Y si el derecho penal ha de servir para algo más que castigar, entonces debe enfrentarse con decisión a los desafíos que plantea la bioética. En este campo, Mirenchu ha sabido tender puentes entre la autonomía individual, la dignidad humana y la necesidad de proteger jurídicamente bienes fundamentales. Sus trabajos sobre eutanasia, aborto, manipulación genética y experimentación biomédica ofrecen una guía para pensar un derecho penal que no clausure el progreso científico, pero que tampoco tolere atropellos a los derechos más básicos. Con mirada lúcida ha propuesto marcos que combinan el principio de precaución con un respeto radical por las personas más vulnerables. En una línea semejante, ha desarrollado también un pensamiento robusto en torno al derecho penal ambiental. En tiempos de crisis ecológica, su defensa del medio ambiente como bien jurídico supraindividual no es solo oportuna, es urgente. Con prudencia jurídica, señala que el derecho penal debe intervenir solo frente a afectaciones significativas que no puedan resolverse por otras vías. Pero cuando interviene, debe poder hacerlo también frente a actores colectivos, con exigencias claras de cumplimiento normativo y una firmeza proporcional al daño producido. Todos estos temas, teoría del delito, imputación objetiva, imprudencia, bioética, medio ambiente y muchos más, no pueden comprenderse sin aludir al núcleo normativo que vertebra su obra, los principios fundamentales del derecho penal. Mirenchu es, ante todo, una jurista de principios. Su defensa del principio de legalidad, de lesividad, de culpabilidad, de proporcionalidad, de intervención mínima y de la presunción de inocencia no es solo teórica. Es militante, en el mejor de los sentidos. En cada uno de sus trabajos, en cada clase que da, en cada intervención pública, se respira un compromiso radical con un derecho penal que sea racional, humano y limitado. Y sin embargo, ella nunca se refugió en el prestigio. Siempre estuvo y sigue estando disponible para dialogar con estudiantes, con colegas jóvenes, con profesoras y profesores de distintos países. En esta jornada volvimos a ver algo que quienes la conocemos ya sabíamos, que Mirenchu es, antes que nada, una pedagoga en el sentido más noble del término. No solo enseña, forma, y no solo forma, transforma. Ese compromiso no se agota en los libros. Quienes tuvimos la suerte de ser sus estudiantes o colegas, sabemos que Mirenchu enseña también con su ejemplo. Su forma de enseñar no impone, sino que invita, no silencia, sino que escucha. Y sobre todo forma a otros para que puedan formar a otros. Esa es tal vez la forma más profunda de la docencia. No solo transmitir contenido, sino generar condiciones para que otros puedan pensar, crear, disentir y con suerte transformar un poco el mundo que habitan. Algo que también quisiera destacar hoy ante esta comunidad universitaria es que su obra no solo ha sido leída, enseñada y debatida en nuestras aulas, sino que ha modelado prácticas docentes y redes académicas que hoy florecen en esta casa. Ha sido una generadora de espacios,
una impulsora de vínculos, una creadora de proyectos colectivos. Sus programas de posgrado, sus congresos, sus libros, sus equipos de investigación y sus seminarios han funcionado como plataformas de lanzamiento para muchas y muchos de nosotros. Y con frecuencia, y sin buscar protagonismo, nos dio lugar, nos alentó, nos abrió caminos. La universidad pública, cuando funciona, es una fábrica de oportunidades. Un lugar donde las ideas se prueban, se discuten y se disputan con argumentos. Hoy, al concederle el doctorado honoris causa a Mirenchu Corcoy Vidasolo, no solo celebramos su obra jurídica, sino también esa forma universitaria de estar en el mundo. Generosa, rigurosa, comprometida con el conocimiento y con las personas. Celebramos una trayectoria académica imponente, pero también una forma de estar en el mundo universitario que ennoblece nuestro trabajo cotidiano. Celebramos, en definitiva, algo que sabíamos desde antes de este acto formal, que Mirenchu Corcoy Vidasolo ya era hace tiempo parte de esta casa. Quiero agradecer nuevamente a todas las personas que han hecho posible esta jornada, a quienes participaron en los paneles, a quienes trabajaron en la organización, a quienes viajaron desde lejos para estar presentes, a todos ustedes que nos acompañan en este momento. Este acto es también un acto colectivo, y en ese espíritu colectivo, Mirenchu, queremos decirte gracias. Gracias por tu obra, por tu ejemplo, por tu generosidad. Gracias por seguir enseñando, y sobre todo gracias por recordarnos con tu vida y tu trabajo que todavía es posible pensar, investigar y enseñar desde el compromiso y la alegría. Bienvenida a nuestra casa, que ya es también tu casa. Recibe hoy, querida Mirenchu, este doctorado honoris causa como un reconocimiento a tu trayectoria, pero también como un símbolo de todo lo que sembraste en nosotros. Que este título no sea solo una distinción académica, sino también un abrazo extendido desde esta universidad pública que te admira, te celebra y te agradece. Gracias por enseñarnos a pensar con pasión, a disentir con respeto y a defender siempre, incluso en las circunstancias más difíciles, los principios que hacen digno al derecho penal. Muchas gracias. Se procede a dar lectura a la resolución del Consejo Superior que designa a la doctora Mirenchu Corcoy Vidasolo como doctora honoris causa de la Universidad de Buenos Aires. Hola. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Daniel, Gonzalo. La verdad que me toca la parte más sencilla, ¿no? Que es leer esta resolución antes del plato principal. Y me cuesta porque lograste lo único, Mirenchu, que me emocione y leyendo una resolución. Así que voy a hacer un esfuerzo para... Muchas gracias, Gonzalo, por tus palabras. Bueno, vista la resolución 1464/24 de la Facultad de Derecho, mediante la cual se solicita que se le otorgue a la doctora María Luisa Mirenchu Corcoy Vidasolo el título honoris causa de esta universidad, y considerando la doctora Corcoy Vidasolo ha obtenido innumerables títulos a lo largo de toda su carrera. Destacamos principalmente el de licenciada y doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona, que dictó numerosos cursos y seminarios, tanto en Argentina como en el extranjero. Ha sido profesora invitada en varias universidades del país y extranjero, como mencionábamos, la Universidad Austral, aquí en Argentina, pero también la Universidad de Barcelona, la Universidad Católica de Valparaíso, la Universidad Santo Tomás de República Colombia, y podríamos seguir mencionando también. Ha participado en numerosos proyectos de investigación relacionados al área de su especialidad en instituciones tales como, bueno, la Universidad de Barcelona y el Instituto Max Planck. Ha publicado varios libros, entre los cuales cabe destacar, que hemos mencionado aquí, ¿no? Algunos. El delito imprudente, criterio de imputación y resultado, y Constitución y sistema penal. Que ha publicado, bueno, numerosos capítulos en libros, tales como la regulación penal de eutanasia en el Código Penal Español, la interpretación del derecho penal, favor libertatis versus favor libertatis, indubio pro reo versus indubio contra reo, entre muchos otros. Ha participado también en numerosos congresos, conferencias, jornadas,
entre las que destacamos, por ejemplo, la jornada que destacamos aquí, ¿no? Su rol interdisciplinario. En la jornada Psicología y Ley, el 19 Congreso de Estudiantes de Derecho Penal y Ciencias Penales, entre otros. Es miembro de distintos comités científicos y consejos asesores y revistas de su especialidad. Y entre las distinciones que ha recibido, mencionamos algunas pocas: la Gran Cruz de Orden de la Justicia del Club de Abogados de Colombia, República de Colombia, el Huésped de Honor de nuestra provincia de Tierra del Fuego, y la abogada honorífica otorgado por el Colegio de Abogados Penalistas de la República de Colombia. Es miembro de diversas sociedades y sociedades científicas relacionadas al área de su especialidad, la bioética y el derecho penal, entre las cuales se destacan la Asociación Internacional de Derecho Penal, la Sociedad Internacional de Criminología y la Asociación de Estudiantes de Derecho. Ha dirigido innumerables, diría yo, tesis de posgrado y doctorado, muchas de aquí, de esta misma casa, como hemos destacado, y es miembro del Grupo Jurídico y de Bioética de la Comisión Nacional para el Uso Forense y del Observatorio de Bioética de la Universidad de Barcelona. Lo dispuesto, consideramos también, por el artículo 98, inciso G del Estatuto Universitario, y por las normas reglamentadas, en el capítulo A, Código UA 131, lo aconsejado también por la Comisión de Enseñanza y lo dispuesto por el Consejo Superior en su sesión del 14 de agosto de 2024, es que por ello, por todo lo que contamos, que en usos de atribuciones, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires resuelve, artículo primero, y pido un aplauso por favor, otorgar a la doctora María Luisa Corcoy Vidasolo el título de doctora honoris causa de esta universidad. Artículo 2, regístrese, comuníquese y archívese. Muchas gracias. La vicedecana hará entrega del diploma y la medalla. A continuación, escucharemos la Lectio Doctoralis de la doctora Mirenchu Corcoy Vidasolo, titulada Perspectiva transversal del derecho penal, criminología, política criminal, dogmática y garantías. Bueno, muchas gracias. No sé si voy a poder hablar, pero lo voy a intentar. Tengo en estos momentos poca voz, aunque normalmente suelo tener mucha. El profesor Mir decía que tenía voz de soprano, pero mal educada. Y en este caso casi no tengo voz, pero bueno, es por la situación. No sé qué. Muchísimas gracias a todos. Con todo lo que se ha dicho, pues realmente es difícil, porque además se ha hablado. Incluso me han dicho cosas que me han hecho ver mi obra de otra forma, o sea que siempre voy aprendiendo. Eso no sé si se ha dicho, pero puede que aprendan de mí, pero yo también aprendo cada vez cuando doy un máster. Iba a empezar por buenas tardes, pero ya no he empezado por buenas tardes, pero en todo caso buenas tardes. Y quería también hacer mis notas a pie de página, explicar lo de María Luisa. Cuando yo nací vivía Franco y no podíamos tener nombres vascos. Y en este caso pues me pusieron en realidad Miren Koldovica, pero que es María Luisa, y luego pues cuando ya se podía tener nombres me aconsejaron no cambiarlo porque académicamente podía firmar con un seudónimo que sería Mirenchu y me sería más fácil. En todo caso lo quería explicar, la razón de esto, pero siempre he sido Mirenchu y me sirve lo de María Luisa, pero cuando me dicen María Luisa sé que es Hacienda o alguna cosa por el estilo. No es alguien que me conozca realmente. Mi nombramiento como doctora honoris causa por la Universidad de Buenos Aires es uno de los reconocimientos o el reconocimiento más relevante en mi extensa carrera académica.
En este caso, además, quiero señalar esto, no solo personalmente, sino también, en este caso, como mujer. Se ha hablado si era feminista o no era feminista. Yo creo que soy feminista de primera generación, que estoy en contra de las feministas de tercera generación, pero bueno, eso sería entrar en otro debate. Pero, por lo que yo he consultado en la inteligencia artificial y en Google, etcétera, en Derecho Penal creo que soy la primera doctora honoris causa. Es cierto. Y eso es mérito también de la Universidad de Buenos Aires. Y quería también mencionar que en Derecho Penal creo que es así, pero existe una doctora honoris causa en Criminología, en este caso Elena Larrauri, catedrática de Criminología en la Universidad Pompeu Fabra, y coincidencia, causalidad, ambas fuimos compañeras de carrera en la UB. Realmente, como mínimo, es un dato curioso, que son de los que me gustan a mí citar a pie de página, y además siempre son ciertos, porque como los digo con este tono, a veces piensan que me los invento, pero no, de verdad que son ciertos, y somos compañeras de curso. Bueno, éramos hace muchos años compañeras de curso. Y aquí hay una discípula también, en este caso de Elena Larrauri, y bueno, pues lo quería señalar también. Agradezco muy especialmente, por supuesto, al profesor Daniel Pastor, cuyas palabras, aunque en este caso han sido pocas por razones realmente inevitables, han sido suficientes y han sido magníficas. Y, por supuesto, así a Gonzalo Miranda, que ha hecho la laudatio y que también se lo agradezco enormemente. Y, como también ha señalado en este caso Daniel, que hemos podido llegar aquí, que parecía casi como una carrera de obstáculos. Realmente es verdad que el 14 de agosto, cuando recibí la notificación del nombramiento como honoris causa, todo parecía muy sencillo y además estábamos en un lugar privilegiado, en las ruinas de Ampuria, en una playa, y lo celebramos en un chiringuito de Barcelona, bueno, no de Barcelona, eso es Girona, es el Ampurdán, y aquí tenemos también unas de las presentes en esa situación y la emoción que hubo en aquel momento. Luego ha sido todo más complicado, pero estamos aquí y estoy pudiendo, no sé, estas palabras un poco a saltos, porque me cuesta hacerlo en este momento, pero también quiero agradecer a todos los amigos, muchos exalumnos, otros no, que están hoy aquí, llegados desde Uruguay, no es exalumno, aun cuando yo creo que soy mayor que él, no lo sé, podíamos aquí negociar. También de Chile, de Perú, de Brasil, y a los que no han podido estar, pero que sé que hubieran querido participar y no les ha sido posible. Muy especialmente pues, a mis discípulos, mis compañeros de la Universidad de Barcelona y a mi familia. No me olvido tampoco de Julio y Yuli Faria, cuya labor editorial en relación con el derecho penal y el proceso penal y la criminología es inconmensurable. Y quien está, el autor detrás del autor, el autor intelectual de esto es también Gonzalo Fernández. Muchas gracias también a ellos. Y last but not least, agradecimiento y felicitación a quienes han participado en los diferentes paneles por el alto nivel de sus intervenciones, así como las palabras que me han dedicado y que, como sucede con la laudatio de Gonzalo, me han emocionado y también avergonzado. No lo pensaba hacer, pero sí que voy a hacer unas pequeñas menciones de lo que han dicho, pequeñísimas menciones, van a ser gotas al respecto. Me ha emocionado lo de Gabriel Pérez Barberá, no lo sabía, que pasó de la imprudencia al dolo por mi culpa. Lo siento, pero a lo mejor ha sido una suerte porque ha hecho un libro magnífico, con lo cual lo bueno es como queda al final. Jaime Vera lo ha mencionado otra cosa y también la quiero mencionar aquí. Tiene una deuda conmigo de hacer un trabajo sobre la prueba en los delitos imprudentes. Y aquí lo reto a que lo acabe y que yo pueda hacer un prólogo. Espero que me lo deje hacer. En este caso, además, en relación con el dolo y lo que se ha hablado aquí, en este caso también
se ha hablado de la influencia y en relación con la imputación objetiva, que se ha hablado bastante también al respecto, quería mencionar otra anécdota que tiene que ver también con lo de Gabriel, porque cuando yo acabé mi trabajo sobre imputación objetiva, delito imprudente, imputación objetiva, hoy en día harían 2 libros de eso, evidentemente, o 3, pero en aquel caso éramos más humildes y hicimos solo 1. Bien, en todo caso, cuando ya lo estaba corrigiendo, llegó a mis manos el libro de Frisch sobre imputación objetiva. Y esto lo cuento siempre, dije, qué desastre. Resulta que un alemán hombre ha hecho un trabajo prácticamente muy similar a lo que ha hecho una mujercita del sur de Europa. Pero bueno, aquí estoy y lo he podido superar pese a todo. No le copié a Frisch, que quede claro, lo cito, porque leí su libro antes de que yo acabase, pero estas cosas pasan y hoy también lo quería mencionar aquí. Voy por orden de cómo han ido hablando, no es por orden de preferencia, sino de cómo han ido hablando. Diego, que ya es un nieto, no por nada, sino por su edad, por su juventud, que ha sido un discípulo maravilloso y con el cual hemos compartido además despacho durante 4 años en la Universidad de Barcelona, y que realmente es uno de los que también me ha hecho cambiar incluso mis trabajos, y ya no hablo de autoría accesoria, sino de autoría paralela, eso es obra suya. O sea que sí que es verdad que escucho, en este caso, cuando me convencen, aun cuando a él también le he convencido de alguna cosa, menos analítica, y por tanto hemos llegado a acuerdos, y realmente la obra suya es magnífica y tendré el honor, además, de presentarla dentro de una semana prácticamente en la Universidad de Valparaíso. Y, por tanto, muchas gracias también por sus palabras y también por lo que me ha hecho aprender también y algo lo que le he hecho aprender yo, supongo. Muchísimas gracias. Muchas gracias también a Juliana en relación con los delitos de peligro y su relación también, o su referencia también a mi idea de lo que es la universidad pública. En este caso, yo la cátedra no la saqué en la Universidad de Barcelona, pero la saqué en otra universidad que además se llama Universidad Pública de Navarra, porque tiene el nombre de pública, porque antes previamente estaba la Universidad de Navarra, y estuve allí 4 años, que no digo que fueran fáciles, pero bueno, fueron 4 años. En todo caso, también sobreviví también a esta situación. Mario, ahí tú no lo has dicho, pero yo ahí sí que te convencí también de cambiar tu tema de tesis, o sea que aquí hemos ido peleando todos una cosa con otra y creo que te ayudé también con el cambio, porque a veces los doctorandos quieren hacer algo inmenso y a veces no es posible. Yo creo que en eso incluso nosotros nos equivocamos, porque las grandes obras de los maestros alemanes son normalmente sus tesis de habilitación, no sus tesis doctorales. Entonces, a veces aquí queremos hacer nuestra gran obra en la tesis y eso a lo mejor antes se podía hacer con la situación que había en la universidad. Actualmente creo que hay que ser más modesto y hacer un buen trabajo, pero que sea posible, que es posibilista, ¿no? Y además hay otro inconveniente. Antes teníamos un inconveniente que había pocas obras. Yo cuando hice el delito imprudente, en español una obra importante era La culpa de Quintano y en alemán Fahrlässigkeit Delikte de Jacobs, que fueron mis 2 obras o monografías de referencia. Había muy poco. Eso, por un lado, pues es difícil, pero por otro lado es bueno, porque hoy en día realmente abarcar la bibliografía que existe en cualquier tema es casi imposible. En todo caso, gracias también, Mario, por tus palabras y por tu referencia a la visión integral del derecho penal, que es lo que pretendía hablar hoy y no sé si llegaré, pero creo que en algún momento sí que llegaré. Y llego a uno de mis discípulos más díscolos, lo ha dicho él, pero es verdad. He tenido alguno también bueno, pero que es Juan Vera. Tenemos 2 Veras, uno que no me escucha y el otro que poco también. Debe ser el vicio de los Veras de Valparaíso, ¿no? Porque además los 2 son de Valparaíso. En este caso sí que hizo la tesis, claro que la hizo, aunque hubo alguien que dijo que no la había hecho, pero no es cierto.
Lo que pasa que él mismo se metió en un problema importante, pero todo salió bien al final y realmente es una satisfacción poder verlo hoy aquí y las palabras que ha dicho también se las agradezco inmensamente, ¿no? Su calificación como feminista empírica me lo tendrá que explicar. Lo dejo para luego, para el canapé, porque sinceramente no lo he entendido. Pero bueno, tendrá un sentido seguro, todo lo que dice Juan tiene un sentido y en este caso lo tendrá. Y las anécdotas que ha contado realmente son ciertas y había muchas más también al respecto, que las callamos, pero por no meternos con algunas personas, sinceramente, ¿no? Bien, Guillermo, ¿qué puedo decir? Muchísimas gracias por estar aquí, por haberme apoyado siempre, pero en este caso sobre todo por cómo ha sintetizado todo mi trabajo sobre el riesgo en relación con el peligro. No muchas veces he oído una síntesis así, realmente es una síntesis que me ayuda incluso a entender mejor mi propio trabajo. Sé que es mi trabajo, sé que lo he hecho yo, pero realmente lo has hecho de una forma que es lo que digo, que me ayuda a entenderlo realmente mejor, como una claridad, como si hubieses puesto un foco en los puntos importantes. Y además es cierto que para mí es una de las conclusiones a las que he llegado, que sigo convencida de lo que dije, ¿no? En otros casos he ido dudando, ¿no? La duda también la duda es científica, ¿no? Hay que dudar también, no hay que ser talibán, digo yo, dogmático en el peor sentido de la palabra, ¿no? La dogmática tiene distintas visiones y hay una mala y una buena, como todo. En el caso de Armando, ¿qué voy a decir? Armando ha sido un discípulo también brillante y él ha hablado del dolo, pero todo lo que ha dicho en realidad lo ha hecho él, no yo. Todos los indicadores sobre el dolo no son míos, son de él, es de su obra, es de su trabajo, es de su tesis. Desde luego, la relación entre teoría del delito y proceso penal está en su obra también, y sí que es cierto que ahí pues también en parte pues ha sido influencia mía de alguna medida, ¿no? Gonzalo, ¿qué voy a decir? Ser una humana querible no lo olvidaré, es una frase que realmente quedará conmigo, ¿no? También la idea de la necesidad de los bienes jurídicos supraindividuales. Siempre se me ha dicho que soy expansiva, ¿no? Porque no estoy a favor del derecho penal mínimo, pero yo estaría dispuesto incluso que quitasen a los delitos de peligro, estaría dispuesta, pero mientras el legislador no está dispuesto y los va ampliando, creo que mi posicionamiento es el único que puede servir para respetar un derecho penal garantista, que creo que ha sido mi preocupación durante todos estos años. Y Marina, también muchas gracias, porque tú has sido, casi me has recordado a mí misma, incluso físicamente de joven también me has recordado, y la manera de hablar tan espontánea pues también me ha emocionado, porque me he visto como de alguna forma reflejada también en la forma de hacer, ¿no? Soy consciente que con todo esto, como he dicho, eran unas gotas de lo que ha sido todos estos paneles anteriores, y ahora realmente me tocaría seguir con el tema, y no sé si lo voy a hacer o no, pero bueno, no me ha sido fácil elegir tampoco el tema, pero en la elección del tema, que sería la relación entre derecho procesal y derecho penal, influye también en cierta medida que tenemos aquí al impulsor del doctorado honoris causa, Daniel Pastor, que también es un procesalista que sabe derecho penal material. No siempre es así. Y aquí quiero contar una anécdota que tiene que ver con Julio. No sé si lo tengo escrito o no, pero la voy a contar igualmente. Una de mis intenciones o una de mis ideas que no he logrado llevar a efecto, y que ha sido un fracaso, he tenido fracasos muchísimos también, y este es un fracaso que lo llevo encima. En este caso tiene que ver, y a lo mejor tiene que ver con la elección del tema. Mi idea era hacer un manual de derecho penal integral, y aquí en este caso Julio Faria, una vez más,
no solamente me apoyó, sino que hicimos un contrato incluso económicamente apoyado con el profesor Víctor Gómez y un procesalista, y nunca llegamos a término porque no llegamos ni siquiera al título. Es decir, no llegamos a que el procesalista admitiese que debía ser un manual de derecho integral, de derecho penal integral. Él tenía que estar la palabra procesal sí o sí, y si no, no se podía hacer el manual. Lo tenía que decir porque también hay que hablar de los fracasos, ¿no? Es importante también ver que no todos son luces, también hay sombras, hay otras muchas más, pero esta la quería mencionar porque tiene que ver con el tema que he elegido, ¿no? Además, y esto me lo hizo ver también un alumno del máster, como ven, aprendo siempre, en todos mis trabajos, desde el número 1, desde el primero, que no el número 1 a nivel del mejor, sino del primero, he hecho referencias al derecho procesal. El primer artículo que publiqué, bueno, hubo uno sobre daños, pero esa era una cosa que no la cuento, y no es casualidad que el tema del primer artículo, que es un comentario a una sentencia del Tribunal Supremo publicado en el Anuario de Derecho Penal de 1984, y aparece la estrecha relación entre teoría del delito, en este caso en referencia al concepto de dolo, y el proceso penal, en cuanto el concepto de dolo seguido en la sentencia supone la infracción del principio de presunción de inocencia. Conjunción que también se reitera en el segundo artículo relativo al alcance de la legítima defensa y así sucesivamente en múltiples trabajos. Coincidencia, como he dicho, que tampoco es casualidad, causalidad, que el que ha promovido el impulsor de este doctorado honoris causa también tenga estas dos líneas de procesal y penal y material. Teóricamente la primera es la procesal, pero no sé realmente cuál es su mayor interés. Lo dejamos en suspense. Lo que sí que sé es que hay algunos procesalistas en España, no voy a decir en otros sitios porque yo nunca me meto con los de fuera cuando estoy criticando. En España hay procesalistas que no saben una palabra de derecho penal. ¿Cómo pueden hablar del objeto del proceso? ¿Cómo pueden calificar unos hechos si no saben derecho penal? Es algo que sigue sorprendiéndome enormemente, pero esto es una realidad, no me lo estoy inventando y no voy a decir nombres, pero podría hacerlo y tengo ganas además. Pero hoy voy a portarme bien porque ya soy doctor honoris causa y ya no puedo portarme como siempre. Me voy a mejorar a mí misma con este doctorado. Bien, realmente es sorprendente que en el derecho penal continental, en contraposición al anglosajón, el proceso ha sido tradicionalmente obviado por la dogmática penal y a su vez el derecho penal por los procesalistas penales. Realmente esto es cierto también que, así como la teoría del delito y la dogmática y el proceso penal han sido dos instituciones que han evolucionado de forma separada y podríamos decir que incluso contrapuestas, creo que esta situación ha de ser corregida y que en parte hoy en día está empezando a serlo. Y voy a citar dos trabajos, uno al cual ya he hecho referencia, de Armando Sánchez Málaga, que también él ha hecho referencia que yo le hice estudiar también ya lo diré, en Buffalo, que realmente no es el mejor sitio del mundo, pero bueno, están las cataratas del Niágara, en todo caso, con Luis Chiesa, para poder entrar también en el mundo anglosajón. Y creo que también esto le sirvió y además con esto hizo una segunda monografía y ya en la primera, que es su tesis, hay esta relación entre la dogmática y el proceso penal. Y voy a citar también a otra persona, está haciendo el doctorado, pero en este momento es magistrado del Tribunal Constitucional Español, que algunos lo conocerán porque fue profesor del máster de Derecho Penal, no sé en qué años, pero alguno habrá coincidido de los que están aquí, no lo sé, es José Luis Ramírez. Ya veo que algunos sí que lo conocen. Y además es importante porque es un juez, hoy en día magistrado del Tribunal Supremo, en aquel momento era magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona
y tiene trabajos dogmáticos y procesales realmente brillantes. Solo voy a citar uno, que es Perspectiva de género, prueba y proceso penal, una reflexión crítica. Él mismo es uno de los que, esto lo puedo decir porque es público, hace referencia al dolo como hecho precisamente en el auto en relación con la imputación a Messi. Bueno, esto no lo tenía tampoco aquí, pero él es el ponente de este auto y hace esa referencia a el dolo como hecho que debe ser probado. Por tanto, en aras de la necesaria armonización de la dogmática penal deben de revisarse aquellos conceptos que con carácter general se oponen o son disfuncionales respecto a las garantías constitucionales que deben regir en el proceso. El derecho a la defensa, la cosa juzgada, la presunción de inocencia, el principio acusatorio, deben estar presentes cuando desde la dogmática se elaboran y desarrollan conceptos de la teoría del delito. Del mismo modo, en el proceso, instituciones como el sobreseimiento, los indicios de criminalidad, la homogeneidad, la oportunidad o la conformidad no pueden desarrollarse sin tomar en consideración la dogmática de la teoría del delito. En definitiva, se trata de elaborar ese sistema integral de derecho penal y con ello, al mismo tiempo, se zanjarían discusiones peregrinas como la referente, por ejemplo, a si la prescripción es una institución de derecho penal, material o procesal. En este sentido, bueno, hay un código penal, lo que pasa que no sé si es un ejemplo, pero a lo mejor se podía hacer bien, que es una pena que hoy no esté aquí otro discípulo ecuatoriano, que sé que quería estar también aquí, que los ecuatorianos tienen el COIP, el Código Orgánico Integral Penal. Digo que no es un ejemplo como código, pero sí la idea de crear un Código Orgánico Integral Penal, de forma que, igual que hay una parte general del derecho penal, haya una introducción de garantías constitucionales, principios constitucionales que deben regir en el proceso y, por tanto, también en la aplicación del derecho penal. No sé si me estoy alargando mucho, no sé cuánto tengo. Lo que quieras. Lo que quieras, no, tampoco yo. No, soy muy respetuosa con los oyentes porque sé que no es cansado, ¿no? Pero sí que quería hacer referencia a lo que me parece uno de los puntos más importantes del proceso, que es la prueba. La garantía de la prueba y la teoría del delito es uno de los claves para esta relación entre teoría del delito y derecho procesal penal. Y esto se refleja en muchos aspectos, pero sobre todo en uno que a mí me ha preocupado desde el momento uno, que es el dolo. Bueno, yo creo que nos preocupa a casi todos y nunca se solucionará. El problema de dolo es como algo que se repite y que sigue ahí y nunca encontraremos una solución perfecta, pero bueno, tenemos que ir acercándonos. Pero ahí sí que creo que es importante hacer referencia a que ahí ha habido un cambio jurisprudencial en España que creo que merece tener en cuenta. No siempre defiendo nuestro Tribunal Supremo, y menos al actual, pero cuando hay que defenderlo también lo hago. Y en el Tribunal Supremo pues, ha habido un cambio que me parece importante en relación tanto con la naturaleza del dolo como con la autoría. Y ambos cambios me parecen importantes y tienen que ver también con los cambios al mismo tiempo que ha habido en la perspectiva procesal y también en la dogmática. Por ejemplo, voy a citar aquí una sentencia literalmente en la cual se dice que los elementos subjetivos forman parte de los fundamentos de derecho cuya concurrencia se valora libremente por el juez. Era el planteamiento anterior a considerarlos como hechos que requieren ser probados. Ello, en consecuencia, posibilita solicitar el sobreseimiento o el archivo en base a la ausencia de dolo, sin necesidad de tener que dilucidarlo en el proceso penal. Es decir, un cambio en el concepto de dolo, cambia en la idea de prueba y cambia también en el proceso. Y se afirma: la concurrencia de los elementos subjetivos debe de recibir el mismo tratamiento garantista dispensado en relación a los demás componentes de naturaleza fáctica. En síntesis, también
el enjuiciamiento sobre los elementos subjetivos del delito forma parte, a estos efectos, de la vertiente fáctica del juicio que corresponde realizar a los órganos judiciales. Entre otras, sentencia 987 de 2012. Ello implica que también los aspectos subjetivos deban ser probados por la acusación a través de la prueba indiciaria, rigiendo también para el dolo y los elementos subjetivos el principio de presunción de inocencia. Entre otras sentencias, 7 de octubre de 2014, 29 de julio de 2009. Y aquí quiero mencionar también, en este caso, a Kinhäuser, que en 1984 puso de manifiesto que no tiene ningún sentido exigir un elemento en el dolo que luego no puede ser apreciado, incluyendo en la crítica todas las diversas acepciones que se han ido proponiendo como sustitutivas del querer. En la misma dirección, desde esta perspectiva integral, se evidencia la relación entre causalidad e imputación objetiva, ya que la prueba debe centrarse en la causalidad y la causalidad debe probarse. Cuando yo publiqué mi tesis, como la imputación objetiva para mí era lo que había desarrollado, me cargaba un poco la causalidad, no del todo, porque hablaba de la causalidad, pero no le daba tanta importancia. Luego salió la sentencia de la Colza, en la cual se dice claramente que no se sabe lo que pasó, pero que se puede imputar objetivamente. A mí aquello me trastornó absolutamente y dije, esto no puede ser, esto es imposible, ¿qué ha sucedido? Y eso me dio lugar a que hiciese un artículo. No me acuerdo ya dónde lo publiqué, la verdad, sinceramente, y lo tenía que haber encontrado aquí, pero no me he encontrado como para buscar mis fuentes, pero sé que lo hice. Y en todo caso, se titulaba algo así como Hechos probados versus fundamentos jurídicos y causalidad versus imputación objetiva. Relación entre causalidad. Esto es otro artículo también un poco incidiendo en lo mismo. Relación entre causalidad e imputación objetiva, repercusiones procesales y materiales de la sustitución de la causalidad por la imputación objetiva. Es decir, creo que no son contrapuestas, a veces se han contrapuesto. Aquí tenemos una persona que echamos en falta bastante, Luis Gracia, ¿no?, que odiaba la imputación objetiva, pero a lo mejor tenía razón en parte. La imputación objetiva, tal como la entienden, yo creo que la doctrina mayoritaria creo que no sirve para nada. Y creo que también se ha dicho por los ponentes, ahora ya no recuerdo cuál, pero perdón por el olvido, pero se ha dicho que es importante que la imputación objetiva sea objetiva solo ex post, es decir, que hay que imputar el resultado a un hecho objetivamente y subjetivamente relevante, es decir, a un injusto típico, que por tanto ha de ser doloso o imprudente. Si entendemos la imputación objetiva como imputación objetiva al riesgo objetivo, eso es sustituir la imputación objetiva por la causalidad. Y creo que eso es un error, aun cuando sea doctrina mayoritaria. Tampoco recuerdo quién lo ha dicho, pero creo que ha sido Guillermo, que ha dicho que hablo fuerte pero sin ser agresiva. Bueno, a veces sí que pienso que soy agresiva, pero intento no serlo mucho. Yo creo que eso me favorece el ser mujer. Vamos a poner aquí un dato así de mi feminismo antiguo, en el que me odiaría la Irene Montero actual, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Una es antigua ya, no puede remediarlo. En la relación con la prueba también es importante el ex ante y el ex post, algo que no es mío, ni tampoco en realidad de Santiago Mir, pero que yo me viene directamente de Santiago Mir. Y para mí, en la introducción, la función del derecho penal fue la razón de que yo acabase en derecho penal, porque en realidad, y eso no lo sé si lo sabéis, yo iba a acabar en derecho procesal, porque los dos catedráticos de procesal querían que me quedase con ellos, y yo los catedráticos que había de derecho penal pues no me motivaban nada, y tampoco voy a decir nombres, pero sencillamente no me motivaban, y en ese momento me enteré que justo el año que yo acababa, en 1983, había accedido a la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona el profesor Mir Puig, que estaba en la Autónoma de Barcelona. Y yo me presenté en su casa y le dije, mire, yo quiero estar en penal, no en procesal.
el profesor Mir, y esto lo voy a contar aquí, tampoco estaba en el papel, pero me dijo, bueno, pero a ver, pero y esto no sé, claro. Bueno, pues tendrá que hacer un examen. Bueno, y tendrá que estudiar alemán. Bueno, y el examen tiene que ser en 15 días de la introducción al derecho penal, la función del delito y de la pena, y lo que era entonces su manual, que no era un manual, eran unos libritos verdes. Digo, vale. Y yo entré en la academia con un examen que me hicieron el profesor Mirpuch, la profesora María Teresa Castañeira y la profesora Magaldi, María José Magaldi, que hoy en día es magistrada, pero que en aquel momento también era profesora de Derecho Penal. Esto no lo he contado, pero creo que también es un momento también de compartir anécdotas con todos. Y así es como entré en Derecho Penal, es decir, me metí de cabeza, sin ser agresiva, pero dura, logré convencer al profesor Mir, aunque también tuve que trabajar 15 días para poder hacer ese examen. Por tanto, esa idea del ex ante y el ex post creo que es muy importante, esa diferenciación, esos dos momentos, y ahí viene otro punto que también se me ha criticado enormemente y se sigue criticando, y que ahora me alegro que finalmente en su tratado, porque yo creo que es más que un manual, del profesor Silva Sánchez, vuelve a su aproximación del derecho penal y reconoce que el resultado está después. Entonces, no es que él lo ha dicho antes que yo y lo hemos dicho a la vez, pero siempre te apoya que alguien como el profesor Silva pues también opine lo mismo, porque ser siempre minoritaria al final es agotador. Entonces, claro, eso de ir de minoritaria por la vida, pues al final agota, ¿no? Aunque en el fondo me debe gustar, supongo. No lo hago adrede, realmente os aseguro que no lo hago adrede, ¿no? Y eso no quiere decir que el resultado no sea importante, claro que es importante. No lo estamos discutiendo, otra cosa es cómo lo tenemos que ubicar y cómo lo tenemos que imputar, son dos cosas diferentes. Y además no debemos olvidar que si existe el riesgo típico es porque pretende evitar ese resultado, con lo cual el resultado está desde el momento 1, está desde el momento en que hemos creado esa norma penal que prohíbe matar. ¿Por qué? Es porque queremos evitar muertes, pero eso no quiere decir que la muerte sea, que haya una persona muerta sea el centro. Esta idea me vino de cuando yo estaba de magistrada, porque los magistrados, sobre todo los antiguos, ellos actuaban a ojo, ¿no? Como, bueno, aquí tenemos un muerto, vamos a ver a quién se lo cargamos. O sea, realmente era el ex post puro y duro, y eso me horrorizaba, ¿no? Y eso también me llevó a profundizar en esta idea de la distinción del ex ante y el ex post y a situar, tratar de cambiar el resultado al final. Recuerdo todavía una forense que le preguntamos, como tribunal, le preguntamos, pero, oiga, usted díganos si estas lesiones eran idóneas para matar. Y dice, a toro pasado está muerto. Digo, hombre, para eso no nos hace falta una forense, ya sabemos que está muerta, ¿no? Quiero decir, pero esto es real, no me lo estoy inventando, ¿no? Y todas estas anécdotas, hechos, realmente, pues claro, muchas veces te condicionan también luego en tus trabajos, te das cuenta que es importante tratar de diferenciar todo esto. No voy a hacer más referencia al dolo porque ya se ha hablado mucho y del criterio de oportunidad intensivo y extensivo y por tanto no voy a seguir con esto, pero porque creo que se ha dicho y se ha dicho demasiado, ¿no? Bueno, demasiado nunca es demasiado, pero sí que quiero hacer referencia a otra cosa que me preocupa también muchísimo y que tiene que ver con la actual situación del derecho penal, la llamada técnica legislativa, que hoy en día es ausencia de técnica legislativa, y que lleva a que el legislador cada vez cree tipos que realmente, incluso desde cualquier posicionamiento dogmático, impiden prácticamente una interpretación que respete la antijuicialidad material, la lesividad,
porque realmente son delitos de peligro presunto, pero presunto absolutamente, de peligro estadístico. ¿Pero qué estamos haciendo? Eso es derecho administrativo, eso no es derecho penal. Yo odiaba el derecho administrativo y resulta que me viene al derecho penal el derecho administrativo. Esto no puede ser, esto es un castigo que me ha llegado por aquí. No tenemos así delitos que realmente... la negación a la prueba de alcoholemia. Dice, bueno, no se infringe el principio de presunción de inocencia porque solo es una pericia técnica. Bueno, vale, será una pericia técnica, pero luego tenemos el delito de fuga. Bueno, no quiero profundizar, tenemos el delito de conducción a velocidad excesiva. Bueno, pero por favor, eso bien, está mal, no digo que esté mal, pero tenemos el derecho administrativo. Además, justo en seguridad vial, que precisamente yo creo que es un ámbito que el derecho administrativo tiene una eficacia absoluta. Algo que no tiene, por ejemplo, en derecho penal económico, y que no tiene en derecho tributario, y que no tiene en derecho medioambiental. Ahí sí que hace falta el derecho penal por muchas razones que no este es el momento de profundizar. Ayer lo hice y no sé si los convencí sobre el derecho medioambiental, pero bueno, lo intenté por lo menos. Voy saltando, porque es que realmente no. Pero sí que quiero hacer referencia a otra cuestión que también está entrando dentro del derecho penal, que es la idea de la presunción, el principio de presunción. La presunción cabe en el derecho administrativo. Es uno de los criterios, por ejemplo, por poner un ejemplo, cuando se prohibió la entrada en Europa de vacas provenientes de Inglaterra por el problema de las vacas locas. No se sabía exactamente qué pasa, pero se prohibió. Bueno, eso está bien, no quiero decir que no, es un principio de precaución, pero eso nunca puede llevarse al derecho penal directamente, y eso es lo que está sucediendo. Y otro punto al cual no quiero dejar de hacer referencia es la distinción entre presunción de inocencia e indubio pro reo. Y esto lo digo porque también hay procesalistas que dicen que es lo mismo. No sé, a lo mejor el profesor Daniel Pastor me dice que me equivoco, pero yo, da igual, hemos dicho que soy atrevida, imprudente. Además, por eso a lo mejor hablé sobre la imprudencia, ¿no? Aquí donde me veis yo era muy imprudente de joven. A lo mejor lo sigo siendo de otra forma, pero antes lo era mucho más en todas las formas. En todo caso, yo creo que son dos momentos. La presunción de inocencia tiene que ver con la carga de la prueba, es decir, la acusación tiene que probar todos los hechos, todo lo que ha sucedido. Siempre son leyes de probabilidad, porque también en esto tenemos que ser conscientes. Es decir, a veces hay como un complejo de inferioridad de las batas negras respecto de las batas blancas. Esto es una frase de Ingeborg Puppe, ¿no? De su artículo sobre las batas blancas y las batas negras. Y a veces hay un complejo de inferioridad cuando se dice que el derecho no es ciencia. Bueno, toda esa discusión tampoco voy a entrar en ella. Pero no olvidemos que las leyes científicas son leyes de probabilidad, que no hay leyes generales, que se actúa prueba-error. Es decir, que realmente no tenemos que tener ese complejo. Es decir, tenemos una metodología diferente, pero no quiere decir que sea también algo válido. Y, por tanto, podemos probarlo siempre con un margen de error, evidentemente. Y siempre será una probabilidad, pero tenemos que buscar una probabilidad alta de que aquello es lo que realmente ha sucedido. Y eso es la presunción de inocencia. Cuando la carga de la prueba se ha cumplido, ahí se ha cumplido con la presunción de inocencia. ¿Dónde ubicamos el indubio pro reo desde mi punto de vista? En los fundamentos de derecho. Es decir, una vez está la carga de la prueba, el juez tiene que decir si realmente le convence o no le convence, o si se mantiene una duda respecto de aquello que se ha probado. Y el indubio pro reo, además, creo que no debe que suponer la absolución, porque en muchas ocasiones lo que puede suponer no es no aplicar un agravante, pues por ejemplo no aplicar alevosía en relación a asesinato, homicidio, y ahí vendría también esa relación entre el derecho procesal y el penal en relación con la homogeneidad, porque ese es otro tema que tampoco se ha trabajado excesivamente y nuestro tribunal ahí baila. Antes lo he defendido, ahora vamos a criticarlo un poco, porque a veces dice que es homogéneo el homicidio imprudente y el doloso, el asesinato y el homicidio, a veces dice que no es homogéneo.
la verdad que no lo sé. Yo, desde luego, a quien sea acusación, tiene que acusar por todo. Así se cubrirá las espaldas. Y la defensa, pues también tiene que tratar de defenderse de todo. Pero creo que esa idea es importante también. Y quiero hacer referencia a otro tema, que creo que también soy minoritaria, tiene que ver con los elementos negativos del tipo. Realmente casi, no lo he hecho adrede también, pero me está saliendo todo así. Ahora me he dado cuenta, al irlo leyendo me doy cuenta que me he puesto en todos estos puntos. Y tiene que ver con el principio acusatorio y la carga de la prueba, y con uno de los trabajos que hice también al principio, que lo he hecho referencia, el de la legítima defensa. Voy a comentar el caso. Es un caso en el cual hay el novio, exnovio de una chica, están en el portal de la casa y está intentando abusarles, violarla, ahora no sé si es violación, agresión, abuso, lo que sea, y están allí, y en ese momento el padre de la chica baja corriendo las escaleras y se enfrenta al agresor y con el cuchillo que llevaba el agresor, en la esto le clava el cuchillo y lo lesiona. Le procesan por lesiones dolosas, cuando no se discuten estos hechos, cuidado. No es que haya una discusión sobre los hechos, esos hechos están ahí y son esos hechos. Pese a todo, se le acusa por lesiones dolosas y este juicio llega hasta el Tribunal Supremo. Este juicio no tendría que haber llegado nunca al juicio oral. Tendría que haber habido un archivo, un sobreseimiento, porque no se discutía que había una legítima defensa. Es decir, la legítima defensa de terceros, por lo menos en España, está regulada expresamente. Creo que aquí había proporcionalidad. Estamos hablando además de un señor mayor respecto de un chico joven que estaba agrediendo a la hija y que además el cuchillo no lo bajó el señor, sino que lo tenía el chico en cuestión, el agresor en cuestión. Bien, este caso, como digo, llegó hasta el Tribunal Supremo y este señor estuvo procesado y estuvo en prisión hasta, no hasta el Tribunal Supremo, pero sí hasta la Audiencia Provincial, que lo único que hizo es, al final, dictar un auto de libertad provisional, es decir, no prisión preventiva. Bueno, yo no sé si era prisión preventiva, sí que era prisión preventiva realmente, porque no había condena, aunque había acusación, pero eso llegó hasta el Tribunal Supremo. Hay muchos otros temas que hacen relación entre el proceso y la teoría del delito, que los tengo aquí preparados, pero no se asusten, solo los voy a mencionar. Por ejemplo, objeto del proceso y tipo penal, cosa juzgada, límites del principio de oportunidad y principio de utilidad, límites y requisitos de la conformidad y eficacia, excusas absolutorias y proceso, condiciones objetivas de punibilidad y proceso, entre otros. Temas todos estos que quería tratar en ese manual fracasado de Derecho Penal Integral. En aras a no torturarles, termino aquí mi intervención agradeciéndoos nuevamente, en este caso, por su paciencia. Muchas gracias. Que mi corazón no lo va a resistir, por favor.